Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy les tengo un súper invitado. Él es el doctor Fabio Umar, es abogado de la Universidad Javeriana, especializado en Derecho Penal, con experiencia además en litigio en los Estados Unidos, exfiscal con experiencia en la Unidad de Delitos Financieros, de lavado de activos, de orden económico, así como también de propiedad intelectual y derechos de autor, y de muchas otras cosas más, Fabio, que me podría quedar nombrando todo lo que has hecho en tu carrera, pero te doy la bienvenida, te agradezco por estar aquí, Fabio, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto, aplaudo este tipo de iniciativas, adelante con proyectos de estos y de verdad que me siento sumamente honrado de esta entrevista que espero no sea muy complicada. No, no, para nada. Hablar con un abogado para mí siempre es motivo, antes de que arranquemos, de preguntar, ¿por qué, Fabio, estudiaste Derecho? Yo estaba indeciso entre medicina y derecho desde muy joven, pero no sé, en mi casa, digamos, íntima, papá y mamá, pero además en mi familia extendida, se vivía siempre un ambiente muy político. Siempre se vivía un ambiente de debates. Varios de mis tíos y tíos abuelos habían sido personas influyentes en la política colombiana, ministros, y yo pues de muy niño los oía hablar con fruición y entonces encontré rápidamente que yo quería hablar como ellos y pues claro, estudiando medicina me iba a ser complicado. Y empecé rápidamente, como ya en los últimos grados de del colegio, a inclinarme decididamente por el derecho, además en la Javeriana. Únicamente me presenté a la Javeriana. Tenía claro que quería tener la vocación y, digamos, la educación humanista de los jesuitas, sin haber pertenecido yo a colegios confesionales, pero tenía claro que la Javeriana era el lugar donde yo iba a estudiar. Y bueno, ya voy para 20 años, tal vez, 20 años de graduado y litigando bien. Y bueno, pues me fascina lo que hago, realmente me entretengo mucho, ayudo a la gente y eso es lo que me gusta hacer. Háblanos un poco de eso, Fabio, de esa ayuda a la gente, ¿no? Te destacas mucho en el medio por ayudar dentro de lo que se puede tu carrera a la gente. Mira, sí, gracias. Es que, a ver, todos trabajamos para vivir y para vivir bien y pues hay unos honorarios que uno decididamente debe cobrar. Pero el abogado también es un agente de cambio social. El abogado es un sujeto que tiene el privilegio, y hay que decirlo así, de poder agenciar derechos ajenos. Cuando tú tienes un problema, lo lógico, lo habitual, lo normal es que tú lo resuelvas. Pero cuando tú buscas un abogado, le estás entregando la solución de un conflicto y el abogado recibe un conflicto que no es propio. En esa medida es supremamente interesante poder ofrecer ayuda. Nosotros en la oficina tenemos un programa de trabajo pro bono para ciertos casos o con costos muy reducidos para ciertos casos porque creemos que las personas necesitan una atención técnica adecuada, suficiente y a veces no la pueden pagar. Muchas Sí, veces no la pueden pagar. Yo reconozco que los honorarios que cobramos los abogados resultan elevados en algunos casos, pero el hecho que hay una persona que no los pueda pagar no quiere decir que no pueda tener acceso a un buen sistema de defensa. Entonces lo hacemos, nos comprometemos sólidamente con eso y la verdad nos gusta ayudar y nos gusta hacerlo y estamos muy comprometidos en la firma con eso. Muy comprometidos y queremos que así sea y queremos cada vez más poder ayudar a la comunidad, al entorno que nos rodea, a las personas que trabajan con nosotros, en fin, hay un país tan necesitado como Colombia no puede seguir, creo yo, con la postura cómoda pero peligrosa de que de algún modo las élites intelectuales, económicas, culturales, le cierren acceso a ciertas cosas a las personas que no cuentan con eso por el simple hecho de no tener dinero. El sistema de salud es un buen ejemplo, el sistema de educación pública sería un buen ejemplo. Y yo creo que aquí, hay que decirlo, los consultorios jurídicos pues prestan unas ayudas, pero son muy básicas, son menores. sí. Eh, y bueno, hay muchas oficinas metidas en el tema de la Fundación Pro Bono, así lo hacemos, así lo vamos a seguir haciendo. Fabio, las personas que quieran contactarse con tu firma, ¿cómo pueden hacerlo? Claro, a través de mi correo electrónico será un gusto atenderlos, fumar@fabioumar.com o a través de mi página de internet www.fabioumar.com. Bueno, Fabio, ahora sí vamos a entrar.
en un tema que yo estoy con locura de tratar y no quería que fuera con otra persona que no fuera contigo, porque el tema del periodismo en este momento está siendo un poco controversial, un poco no, bastante controversial el ejercicio que es de los periodistas y demás, la opinión versus el manejo de la información, demás cosas. Yo quisiera que arrancáramos, Fabio, por una pregunta que me parece importante. ¿Tú consideras que en el contexto colombiano el derecho a opinar es un derecho absoluto y sin límites? No, no, no. Por principio filosófico, yo no creo que haya en el derecho ni colombiano ni universal, no hay nada absoluto. La vida no es absoluta. Yo debo respetar tu vida, pero tu vida tiene un límite y es que yo, por ejemplo, no me vea atacado y ejerza la legítima defensa. Entonces, no, la respuesta es no. Yo creo que hay un debate muy importante que dar, y es la diferencia entre el estado de opinión y el estado de derecho. ¿Con qué facilidad hoy en día por las redes sociales vemos que se hacen afirmaciones en contra de personas que comprometen seriamente su integridad, y resulta que esas mismas personas, por esos mismos hechos, resultan absueltas en la justicia? Entonces, ahí hay dos estándares de verdad, si se me permite esa expresión. Y de allí es que yo concluyo que realmente el estado de opinión debe estar por debajo del estado de derecho, y que el estado de derecho debe primar por una razón sencilla, y es porque es lo más evolucionado que el ser humano ha encontrado para debatir los conflictos. Desde las agresiones físicas y la venganza al Estado de Derecho han pasado 20 siglos, 30 siglos. Entonces, el estado de opinión sí, bienvenidas todas las opiniones. Yo creo que la prensa y las redes sociales, pues por Dios, y nos han traído a nosotros unas noticias inmensas, grandiosas desde todo punto de vista, los escándalos de corrupción que se denuncian, pero la opinión tiene que estar morigerada y yo creo que tiene que estar muy supeditada a los hechos probados en la justicia. Y claro, aquí la gente levanta la mano y dice, pero es que la justicia es muy lenta, la justicia es corrupta, y es verdad. En Colombia toma preponderancia la acusación mediática por la demora tan injustificada que existe en la administración de justicia. Por eso es que prosperan verdemente los juicios mediáticos, porque son instantáneos. El juicio mediático es en el programa radial de la mañana, Pedro contra Juan, y los oyentes toman un veredicto. Hacer eso en una sala de audiencias, pues toma 8 años. Entonces la gente no tiene el tiempo, no quiere esperar, quiere una respuesta inmediata, quiere que el conflicto se lo resuelvan ahí, en caliente, pero eso es muy peligroso. Yo siento que eso es muy peligroso. Algo ya la justicia le está poniendo límites a eso con la sentencia en contra de Vicky Dávila y RCN. Sí, que vamos a hablar más adelante justamente de eso, pero yo sí quisiera preguntarte, Fabio, en qué momento preciso se podría hablar de la responsabilidad extracontractual del periodista? ¿No? Pues la ley de prensa es antigua, norma de 1944, la ley 29 precisaba el alcance de una responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados por conducto de algún medio de comunicación, ¿no? ¿En qué momento preciso se puede hablar realmente de esa responsabilidad extracontractual de los periodistas? Dificilísima pregunta, porque la jurisprudencia no ha trazado de manera pacífica el asunto. Digamos, nosotros que quisiéramos como abogados que la sentencia de Vicky Dávila y seguramente muchas otras se llevaran a la máxima instancia y de alguna manera la Corte Suprema en sede de su sala de casación civil, o por qué no en sede de tutela la Corte Constitucional, en una sentencia de unificación, por ejemplo, trazara los límites claros. Pero tampoco eso es lo ideal. Lo ideal es que hubiera una ley y hubiera un catálogo de conductas del gremio de la comunicación. ¿En qué momento surge entonces la responsabilidad civil extracontractual? Digamos que el fundamento de la responsabilidad civil extracontractual es el daño que se le ha causado a una persona con ocasión de un hecho dañoso. En el caso de la sentencia de Vicky Dávila, que es del Tribunal Superior de Bogotá de la Sala Civil, insisto, me imagino irá a casación. Se dice claramente que la forma en que se condujo una serie de entrevistas y la investigación sí le causaron un daño decidido de afectación económica a un ciudadano.
este ciudadano demanda entonces en responsabilidad civil extracontractual a Vicky Dávila y al medio de comunicación RCN, y el tribunal encuentra probado el daño. ¿Cuáles son entonces los límites? Ahí el Tribunal de Bogotá traza unos límites, pero uno podría decir que las reglas, si me permite la expresión que traza el tribunal, son bastante obvias, y es, ojo, los periodistas no son jueces, no son fiscales, no pueden prejuzgar, no pueden ofrecer acusaciones con tintes jurídicos porque no es su trabajo. Entonces, cada vez que usted quiera adelantar una investigación periodística, debe estar absolutamente ceñido a los hechos probados al interior de las investigaciones judiciales. Y a mí me parece que hay que leer la sentencia también como un llamado de atención a las autoridades, porque en este caso entiendo que las autoridades actuaron de manera apresurada por atender los requerimientos que se hacían desde los micrófonos, como si quisieran darle una especie de contentillo a la periodista. Y aquí entonces la sentencia dice, y los periodistas no pueden andar azuzando investigaciones internas y disciplinarias a toda velocidad, y las autoridades no pueden creer que porque una situación sale en los micrófonos matutinos, entonces ahora hay que despedir a las personas, iniciar procesos penales, etc., etc. Falta mucho, sin duda alguna. Pero entonces, Fabio, en el caso de la sentencia de Vicky Dávila, ¿tú crees que hubo una especie de acto de censura o por el contrario es un escenario claro de responsabilidad? Es decir, para las personas de pronto que no han tenido acceso a la sentencia, que no la han leído, a mí sí me gustaría detenerme acá un poco y que tú nos explicaras con detalle realmente qué fue lo que pasó, qué dice la sentencia para los que no somos abogados, para que quede súper claro ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es un escenario de censura, como dicen unos, o es un escenario claro de responsabilidad por parte de la periodista y de la FM? Desmenúzanos el tema de la sentencia de Vicky Dávila. Los hechos se contraen a que hay una investigación en contra, una investigación periodística en contra de una persona que pertenece a las fuerzas militares. Y entonces Vicky Dávila y su equipo de la FM inician pues toda la investigación y de alguna manera la sensación que queda en la sentencia es que el programa, o sea, la FM, a través de las entrevistas que hacía Vicky Dávila, exhortaba de alguna manera a la autoridad, es decir, al ejército en ese caso, para que apartara inmediatamente del cargo a ese ciudadano. Y lanzaba expresiones como que era el colmo que estuviera ahí, como que era terrible que estuviera, cosas de ese estilo. Entonces, primera cosa, ¿ese señor o ese ciudadano es corrupto? La respuesta es no, no es corrupto hasta tanto no se haya probado judicialmente que es corrupto. Yo no puedo decir que una persona es homicida si yo no tengo una sentencia judicial en la mano que me lo pruebe. Y entonces me devuelvo al debate de estado de opinión versus estado de derecho. La íntima convicción que yo tengo de que una persona es corrupta me permite públicamente, en un medio de comunicación tan reconocido, en prime time de la mañana, afirmar que es corrupta. Yo creo que no, ¿Está bien ventilar las decisiones judiciales? ¿Está bien ventilar que hay unos hechos investigados? Para decir que sí, pero salir a decir que es corrupta resulta innecesario. Entonces, la entidad, digamos, el ejército como que se sintió expoliado, por decirlo de alguna manera, por este ataque decidido de Vicky Dávila, de llamar al orden al ejército, decir que cómo era posible que mantuviera a una persona ahí, y entonces el ejército reacciona desvinculando, con lo cual se le causa un perjuicio significativo, porque él vivía de eso, él vivía de su profesión, de su carrera. En ese sentido, ahí se causó ya el primer daño. Y el segundo daño se causa, sin lugar a dudas, cuando la persona es moralmente afectada con este tipo de comentarios. En el proceso está probado, al día de hoy, que ese señor no solo fue investigado, sino que fue absuelto por los hechos de corrupción. Entonces,
Cuando el Estado de opinión dice, ese señor es corrupto, y el Estado de Derecho dice, no, no es corrupto, el Estado de opinión tiene que doblegarse ante el Estado de Derecho. Porque eso es lo que nos hace vivir en democracia. Todos tenemos derecho a nuestra opinión, pero no tenemos derecho a nuestros propios hechos. Y la expresión de que un ciudadano es corrupto es una expresión de hechos, no de opiniones. Uh-huh. Volvemos al tema como de la laguna que hay en la ley de prensa, que no es muy claro y tampoco les facilita a ustedes determinar exactamente la responsabilidad o hasta dónde llega, ¿no? Claro, claro, porque también si uno se para por un instante en el análisis de la prensa en Colombia, si no hubiera sido por la prensa, ¿cuántos escándalos no se habrían quedado en la sombra? No más el día de ayer ya fue capturado un congresista colombiano muy, muy decidida por las columnas de Daniel Coronel. Claro, ¿hay algo va de la investigación que hace Daniel Coronel a las opiniones de Vicky Dávila? Sí, algo va. Pero también hay que defender la libertad de prensa y realmente la prensa en países donde la institucionalidad investigativa es tan frágil como la nuestra, que todos sabemos que en Colombia estamos carentes de justicia, pues la prensa sí se constituye un faro moral en muchas oportunidades. Pero ¿qué pasa cuando ya causa un daño? ¿Qué pasa cuando las opiniones se confunden con hechos? ¿Qué pasa cuando hay una agenda? Por ejemplo, nadie ha tocado ese tema, y es cuando un medio o un periodista tiene una clara agenda y no la divulga públicamente. Yo soy de los convencidos que los periodistas pueden tener una agenda siempre y cuando la divulguen. Un periodista puede ser un claro defensor del matrimonio igualitario, pero debe decirlo. O un claro defensor de las ideas del uribismo o del petrismo. Pero ¿qué pasa cuando entra en esa confusión? Y digamos, yo he estado muchas veces en cabinas de mesa de trabajo en la mañana en programas, y el fragor del combate investigativo y periodístico pues permite que muchas veces se hable de una manera un tanto ligera. Entonces ahí pues tienen que rectificar. Ahora, esta sentencia, estoy seguro, tendrá que ser sujeto de casación. Esperemos que la Corte aproveche esta sentencia para tirar un poco de dogmática en torno a qué sucede cuando el periodista o el medio causa un daño. ¿Qué se entiende por daño? Porque es que, digamos, yo revisando la sentencia para esta entrevista, encuentro que el tribunal hace como un recetario bastante interesante, por ejemplo, en algunos apartes dice que la actividad periodística sin duda alguna está diseñada para comunicar, pero que en este caso puntual que estamos analizando se debió señalar que existía una denuncia o un proceso, pero que el medio y la periodista fueron más allá porque prejuzgaron, acusaron e incluso señalaron de haber cometido una conducta decidida de corrupción. Muy complicada, muy complicado. Y el tribunal también hace unos análisis importantes sobre la culpa. Por ejemplo, dice el tribunal que la revelación que hizo la periodista de la información fue apresurada. Máxime cuando una grabación, que era el elemento que se debatía allí, pues no es prueba suficiente para atribuir responsabilidad. Y sin embargo, no se respetaron, dice el tribunal, las garantías del coronel. Entonces, una prueba obtenida en medios periodísticos equivale a una prueba condenatoria? No, de ninguna manera. ¿Qué viene ahorita después de esta sentencia para el proceso de Vicky Dávila? Bueno, yo me imagino que tanto Vicky Dávila, no sé quién es su abogado en materia civil, como RCN deben interponer el recurso de casación. Estoy completamente seguro de eso. Esta es una sentencia de segundo grado, es decir, esta es una sentencia que ya la profiere un órgano colegiado, o sea, 3 magistrados de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá. Debería ir a la Sala Civil, o irá, si se presenta el recurso de casación en adecuada manera, irá a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Sala Civil que valga hacer la claridad, tiene una jurisprudencia cada vez más viva, más interesante, más rica. De la Sala Civil de esta Corte han salido tutelas importantes
el habeas corpus del oso chucho, los derechos de los páramos, los derechos de la Sierra Nevada. Hace poco una sentencia que yo no comparto en sus fundamentos fácticos, pero que sin duda alguna es de obligatoria lectura en torno a todos los desmanes que sucedieron el año pasado. En fin, es una sala bastante atrevida y arrojada en temas de derecho. ¿Qué va a decir? Interesantísimo. Y el debate no se agota ahí, ¿eh? El debate no se agota ahí, de ninguna manera, porque probablemente la parte vencida, vamos a suponer que no casen la sentencia, van a interponer acciones de tutela que con seguridad van a llegar a la Corte Constitucional. Y sería un momento fabuloso para que la Corte emitiera una sentencia de unificación, que son unas sentencias, digamos, importantes, para que tracen una dogmática en torno a cómo se deben comportar los periodistas. Muy interesante. Sí, y además que referencial, ¿no? Para los casos que vienen, además. Marca Claro. una pauta. Claro, claro, sin duda alguna. Y yo creo, digamos, pues yo no estoy metido en el mundo de la academia de las ciencias sociales y del periodismo, ni de facultades de comunicación y lenguaje, pero yo sí noto ausente el debate en la academia. Sí. Esta sentencia ha debido suscitar los más nutridos debates, los más fogosos ponentes, los paneles más interesantes, porque es que aquí le están diciendo unos jueces cómo comportarse a los periodistas. Es interesantísimo. Alguien podría pararse y decir, aquí lo que hay es una imposición de los jueces de cómo se deben comportar los periodistas. Y eso no puede pasar, dirán algunos, otros creen que sí. En fin, yo no sé, pero yo no he visto debates importantes en academias de comunicación, en facultades de literatura, de periodismo. No las he visto. De acuerdo. Fabio, ¿cuál crees tú que son las principales, después de haber hablado de esto, cuál crees tú que son las principales falencias que existen en nuestro contexto con relación a la responsabilidad social de los medios de comunicación? Caramba, me pones en camisa de 11 varas, pero voy a intentar no meterme en problemas. Mira, yo creo, honestamente, que el afán de la noticia roja, sangrante, en un país como el nuestro, atrae mucho. Hechos de corrupción, hechos de violencia, agresiones sexuales, acoso sexual, todos estos temas traen sin duda alguna la atención de los medios y pues de los oyentes, de los televidentes, de los lectores. Y yo creo que los periodistas y los medios fallan en contrastar verdades. Yo no voy a hablar de mis clientes, pero tengo clientes que han sido acosados decididamente en los medios de comunicación por parte de algunas personas. Y cuando uno mira, el medio lleva 6 meses haciendo una investigación, le trasladan la investigación a la persona para que se pronuncie y le dan 15 minutos para que se pronuncie. Le dicen, esto va en el cierre de mañana, lo entregamos en media hora, usted tiene que responder ya. Y cuando uno mira, es una investigación que lleva 8 meses. Y cosas de esa índole hacen que se pierda un poco la ponderación. No sé. A mí me parece que hay que hacer un llamado, incluso a nosotros los abogados, a que dejemos de ventilar nuestros procesos en medios. Eso también le hace muchísimo daño al Estado de Derecho, a los jueces, a los fiscales, a los procuradores. En algún momento, yo no sabría identificarlo cuándo, el derecho penal se volvió atractivo para los medios. Hoy en día, si tú vas y miras en Netflix, por ejemplo, encuentras cientos de series de procesos judiciales y meten las cámaras en la sala de audiencias. Sí. Y claro, uno se entretiene y aprende, pero también uno está ventilando la miseria de un ser humano en dosis dadas en episodios, viendo la cara, viendo sus familiares, dónde vive, y eso es a nivel global ahora. Entonces, hay preguntas muy importantes que yo creo que no, el medio académico no las está debatiendo. Fabio, tú como abogado, ¿consideras que la credibilidad de un medio de comunicación se construye
con información neutra? No, no, porque yo creo que el proceso de recolección de la información nunca es neutro. Nunca es neutro. Yo creo que el que escruta elige. Y yo creo que el que recoge la información ya tiene una parcialización o decidida o por lo menos intuitiva. ¿Qué creo yo? Que el periodista y el medio tienen obligatoriamente que decirle al público lector cuáles son sus posturas políticas y cuáles son sus posturas filosóficas. Yo no creo, realmente no creo en la postura media, totalmente aséptica y kosher, si se me permite la expresión. Yo lo que creo es en la honestidad del medio. Yo lo que creo es en la honestidad del periodista. Y que el periodista diga, mire, yo me paro en esto porque eso es lo que yo voy a defender. Ahora, hacerlo, pues puede que pierda un poco de sintonía, sí, es posible que pierda un poco de sintonía, pero hay que hacerlo decididamente, como lo hacen algunos periodistas que uno debe necesariamente leer y admirar. Por ejemplo, Daniel Coronel es un hombre que se levantó y dijo, yo voy a investigar los hechos de corrupción que rodean el gobierno de Uribe. ¿Por qué? Porque así lo voy a hacer. Y así hay que decirlo, yo creo. Cuando ves tú que el periodista es más influyente que el medio de comunicación, ¿cómo percibes tú como abogado eso? Es decir, es diferente cuando uno ve una publicación de la revista Semana y cuando ves la de Vicky Dávila. Es decir, Vicky es una periodista, si bien muy influyente, y a veces más influyente que el mismo medio, que eso es súper contrario a lo que pasa, por ejemplo, en la BBC de Londres, que es un tema completamente complejo y diferente a lo que pasa acá, ¿no? Sí. Pero ¿cómo percibes tú como abogado eso, que el periodista muchas veces en redes sociales y demás sea más influyente que el mismo medio de comunicación? Mira, yo te confieso que yo no tengo Twitter precisamente por la degradación del discurso que se ha presentado. Es que expresar una idea en 140 caracteres, realmente lo que se está haciendo es convirtiendo la idea en un titular sin desarrollo. Y claro, los periodistas viven un poco hoy en día de eso, de los millones o cientos de millones o miles, no sé, de seguidores. Y claro, sus ideas buscan una caja de resonancia, sin duda alguna, y es legítimo. Es legítimo. Y los consumidores de información, cada vez queremos la información más cortica porque no tenemos tiempo para procesarla. No tenemos tiempo para procesarla. Lo que a ti no te digan ya en una página, tú sientes que te están pidiendo que te leas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ponderar la institucionalidad desde donde quiera que uno se pare, desde donde quiera que uno se pare. Desde la institucionalidad, digamos, estatal, una procuraduría sólida, ágil, una fiscalía sólida, eficiente, rápida, pero también desde la institucionalidad privada. Porque es diciente que aquí la condenada sea Vicky Dávila en esta sentencia y no lo sea exclusivamente el medio de comunicación. Es muy interesante desde el punto de vista judicial. Sí. Es muy interesante. Y puede pasar. Puede pasar, claro, claro. ¿Qué pasa cuando un periodista a través del Twitter, de su Twitter, emite unas opiniones que causan daño, pero no las ventila en el medio de comunicación, entiéndase Semana, El Tiempo, Portafolio? ¿Cómo se hace eso ahí, no? Es muy interesante. A mí me parece que el debate está servido, me parece que hay que escribir sobre esto, me parece que las facultades de comunicación tienen que sentarse y por qué no programar un catálogo de comportamiento, digamos, de autoconducta, que no de autocensura, ojo, que no de autocensura, pero sí de comportamiento, porque el daño es irreversible. En el caso de este sujeto, lo retiraron del ejército. Sí, sí, de acuerdo. Y es inocente, es inocente. Así es. Pues, doctor Fabio Umar, yo he sido muy feliz de tenerte aquí en este espacio. Muchísimas gracias. No te quito más tiempo. De verdad que fue de mucha ayuda, muy útil. Estoy segura que toda mi audiencia le va a encantar
esta entrevista porque además despeja muchas dudas y para nosotros como periodistas siempre estamos como en la mitad de, ¿no? Y como no vemos que la cosa sea tan clara, entonces pasó esto de Vicky Dávila y decimos, hombre, o sea, suena mal, pero qué bueno que haya pasado. A ver si tenemos como un norte, ¿no? Y tenemos un norte y dejamos de percibir como esta laguna que hay dentro de la misma ley de prensa, además. Sí, muy interesante. Realmente el debate es fascinante y es un debate universal, ¿no? Es un debate universal. Sí. O sea, fijémonos lo que pasó en los Estados Unidos, cuando Trump da hace unas semanas su discurso y las cadenas noticiosas deciden cortar el discurso porque consideran que no está diciendo la verdad, ¿no? Sí, sí, es así, tal cual. Todo. El Todo. escándalo de Watergate. Es un tema fantástico, es un tema de qué cede ante quién, si el Estado de opinión ante el Estado de Derecho o el Estado de Derecho prima, en fin, es fascinante y pues muchas gracias por la invitación. De verdad que, insisto, aplaudo estas iniciativas y toda la suerte del mundo. Fabio, muchísimas gracias y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en una próxima entrevista. Gracias, Fabio. Cuídense mucho, por favor.